Matemáticas. Probabilidad. Significado de los valores 1. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en otra sesión de Matemáticas para tercer grado de secundaria, en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Miriam Villegas. Es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión nos acompaña la maestra Isabel Mejía. Gracias. Espero que esta sesión sea grata y de provecho para su aprendizaje. Estoy contenta de compartir este espacio con ustedes. Seguimos trabajando con el aprendizaje esperado. Resuelve problemas que implican calcular la probabilidad de eventos complementarios, mutuamente excluyentes e independientes. En esta sesión, el propósito será analizar el significado de los valores al obtener una probabilidad. Dentro de los casos que veremos, hay algunas consideraciones sobre vida saludable. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán cuaderno de apuntes, juego de geometría, lápiz, marcador, colores y goma. Al final de la sesión podrán consultar su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comenzamos! En este tema, iniciamos analizando las características de los eventos mutuamente excluyentes e independientes, así como la solución de problemas de este tipo. También aprendimos la escala de probabilidad y las distintas expresiones de su medida. En esta sesión seguiremos trabajando el tema de probabilidad. Con el siguiente problema fortaleceremos algunos conceptos como espacio muestral y eventos. Para comenzar, trabajemos con el experimento aleatorio, lanzar un dado y observar el número de la cara que cae hacia arriba. Determinemos la probabilidad de evento E, obtener un número menor a 3. Evento F, obtener un número primo. Calculemos. Primero, identifiquemos el espacio muestral. El experimento es el lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son todos los resultados posibles al lanzarlo? Los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ambos eventos planteados, vamos a utilizar este espacio muestral, porque se refiere al mismo dado. Los casos favorables dependen de lo solicitado en el problema. Es decir, en el evento E, solicitan los números menores a 3. ¿Cuáles son? 1 y 2. ¿Por qué no incluimos al 3? Porque no solicitan los menores a 3, no igual a 3. La cardinalidad de nuestro espacio muestral es de 2. En el evento F solicitan los números primos. Sabemos que los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. ¿Cuáles son los números primos del espacio muestral? Los números primos son 2, 3 y 5. Por lo tanto, la cardinalidad de nuestro espacio muestral es 3. Ahora pasemos al cálculo de la probabilidad. Sabemos que para calcular la probabilidad del evento E, se escribe la letra P mayúscula de probabilidad, entre paréntesis. Anotamos el evento solicitado, que es menor que 3. En el primer caso, el cociente es igual a la cardinalidad del evento entre la cardinalidad del espacio muestral, es decir, 2 entre 6, que es igual a 1/3. Al dividir 1 entre 3, sabemos que se aproxima a 333 milésimos y que es aproximadamente 33.3%. ¿Por qué piensan que vemos tantos resultados? ¿Consideran que indican varias respuestas? Analizando los resultados, observamos que son expresiones numéricas,
Equivalentes, pues todas tienen el mismo valor y representación diferente. El primero se trata de la simplificación de una fracción. El segundo es la representación decimal de la misma fracción. Y el último resultado es la representación como porcentaje de la probabilidad. Podemos concluir que es posible representar la medida de la probabilidad como una fracción, como decimal o como porcentaje, y todas serán correctas y verdaderas, siempre y cuando sean expresiones equivalentes. Recordemos que la cardinalidad del evento F es 3 y la cardinalidad del espacio muestral es 6. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número primo es igual a 3 entre 6. Esto es igual a 1/2, que a su vez es igual a 5 décimos y también al 50%. Recuerden, todos los resultados son correctos, ya que son equivalentes entre sí. Muy bien, la forma en que se representa una probabilidad es distinta, pero su valor o interpretación es el mismo. La forma en que expresemos un resultado depende del tipo de probabilidad que utilizaremos. Por ejemplo, en el pronóstico del clima, si están planeando un evento al aire libre o tienen un partido, querrán comprobar la probabilidad de lluvia. Los meteorólogos predicen el tiempo sobre la base de los patrones que se han producido en años anteriores. Es común escuchar que hay 85% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, si estamos hablando del juego de Blackjack, el jugador tiene una probabilidad aproximada de 1 en 20 de conseguir el 21, un Blackjack. También hemos escuchado decir que si un estudiante responde al azar una prueba de opción múltiple con 5 respuestas, tiene 1 de 5 de probabilidad de contestar de forma correcta. En decisiones médicas, la probabilidad también puede ser importante. Si les dicen que es necesaria una cirugía para conocer la tasa de éxito de la misma, con base en la probabilidad podrán tomar una decisión. Hasta el momento, hemos calculado la probabilidad desde el enfoque clásico. Ahora, en los siguientes casos, utilizaremos el enfoque frecuencial. El cálculo de la probabilidad frecuencial requiere obtener datos de un experimento aleatorio. Recuerden que un experimento aleatorio es aquel que cuando se repite bajo las mismas condiciones, el resultado que se observa no siempre es el mismo y tampoco es predecible. Vamos a analizar. En la escuela secundaria Silvestre Revueltas, la maestra Gaby realiza con sus alumnos de tercer grado de secundaria un experimento. Cada alumno debe lanzar un dado una vez. Si el grupo es de 30 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? Con los datos obtenidos, el experimento, calculemos. Primero, identifiquemos el espacio muestral de nuestro experimento. El espacio muestral es igual a los resultados obtenidos por el lanzamiento de un dado por parte de cada uno de los 30 estudiantes. Podemos ver que el evento G, que es obtener 5, sale 8 veces. Así, la cardinalidad del evento G es 8, ya que en la tabla se observa que fue el número de veces que cayó el número 5. Realizamos el cálculo. La probabilidad de obtener 5 en el experimento es 8 entre 30, lo que es igual a 4/15, que son aproximadamente 266 milésimos, y a su vez es aproximadamente 26.6%. ¡Excelente! La forma de calcular y obtener los resultados de la probabilidad es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles, pero la forma de analizar los datos es diferente. Los resultados no son solo números. Su interpretación nos ayuda a tomar decisiones en la vida cotidiana, al estimar o predecir eventos matemáticos. Por eso, la comunicación matemática y la estadística y su interpretación
Son importantes en la toma de decisiones en la física, la química, biología, finanzas, economía, psicología, entre otras disciplinas. Asimismo, en actividades prácticas como el control de calidad en la industria, la predicción del clima, los modelos de estudio de la propagación de epidemias, las encuestas, entre otras. Muy bien, estimadas alumnas y alumnos, ¿qué les parece si analizamos algunas situaciones problemáticas que implican expresar la probabilidad de eventos y su interpretación? Y de esta manera poder brindar una orientación en la toma de decisiones y en el significado cuando se tiene un valor de probabilidad. Una alumna de una escuela secundaria técnica en Tlaxiaco, Oaxaca, nos presenta la siguiente situación. Estimados docentes, ¿me pueden orientar a resolver un problema que tenemos en la familia? Mi mamá usa lentes de contacto hace 10 años y al visitar a la oftalmóloga, esta le menciona que es candidata para realizarse una cirugía láser. Para tomar la mejor decisión, investigué y encontré la siguiente información en una revista especializada. Los resultados de investigaciones recientes afirman que las personas que usan lentes de contacto todos los días durante 30 años tienen una posibilidad de 1 en 100 de desarrollar una infección en los ojos que sea peligrosa, y existe una probabilidad de 1 en 2000 de que experimenten pérdida de la visión como consecuencia de su uso. Por otro lado, el riesgo de que ocurra una importante pérdida de la visión con la cirugía ocular con láser es de 1 en 10.000. Al observar los datos nos preguntamos, ¿qué es más riesgoso, la cirugía ocular con rayo láser o el uso de lentes de contacto? Si mi mamá sigue usando lentes de contacto, ¿qué enfermedad es más probable que desarrolle? Gracias, Viviana, por compartirnos tus dudas. Estimadas alumnas y alumnos, ayudemos a su compañera a resolver el problema. Consideremos qué piensan de la situación. ¿A qué población puede ser relevante conocer estos datos? ¿Por qué? Analicemos la información proporcionada. ¿Qué les parece si la representamos en una tabla para observar todos los datos juntos? En filas, acomodemos la información proporcionada y en columnas, anotemos los valores de la probabilidad utilizando la escritura y representación empleada con anterioridad. Si observan, los datos proporcionados son fracciones, por lo tanto, podemos pasar a decimal y a porcentaje con la intención de compararlos con mayor facilidad. La probabilidad de desarrollar una infección es 1 sobre 100, que es igual a 1 centésimo, igual a 1%. La pérdida de visión tiene una probabilidad de 1 entre 2000, que es igual a 5 diezmilésimos, igual a 0.05%. Y por último, la probabilidad de pérdida de visión durante la cirugía con rayo láser es de 1 entre 10.000, que es igual a 1 diezmilésimo, igual a 0.01%. Representar la probabilidad en forma de fracción, decimal y en porcentaje nos permite interpretar la información de una forma más segura y acertada para tomar la mejor decisión. Analizando qué probabilidad es mayor, qué conviene, una probabilidad mayor o menor, qué es más riesgoso, la cirugía ocular con rayo láser o el uso de lentes de contacto. De seguir usando los lentes de contacto, ¿qué enfermedad es más probable que se desarrolle? La probabilidad mayor es la de desarrollar una infección, al ser del 1%. Después, la pérdida de visión con 0.05%. Y por último, la cirugía con rayo láser. Es más riesgoso el uso de lentes de contacto, ya que cuenta con una probabilidad mayor de infección y pérdida de visión que la cirugía con rayo láser. En este caso, conviene más una probabilidad menor, que es la de la cirugía láser, con 0.01%, ya que nos indica un menor riesgo si se decide esa opción. Ahora,
Si se continúa usando lente de contacto por un tiempo prolongado, es más probable sufrir de una infección que perder la visión. Si analizan este tipo de problema, tener una probabilidad mayor no es buen signo, porque estamos hablando de riesgos y estos, al ser menores, nos brindan más tranquilidad y certidumbre al momento de tomar una decisión. Esta información puede ser relevante para las personas que por necesidad emplean lentes de contacto o incluso para quienes los usan como accesorios. El cuidado de la salud integral es responsabilidad de cada persona. Agradecemos a la alumna de la Secundaria Técnica de Tlaxiaco, Oaxaca, que nos haya compartido esta situación problemática. Con el apoyo de todos, fue fácil resolver. Estimadas alumnas y alumnos, ahora tenemos comunicación con el alumno Lalo de la Escuela Secundaria Federal de Atlixco, Puebla, quien nos propone el siguiente reto. Estimados compañeros, les solicito su orientación. Mi papá quiere comprar una camioneta y en la agencia de autos le brindaron la siguiente información. El empleado realiza registros mensuales de las unidades vendidas y nos mostró las ventas probables para el siguiente año. 0.42 de las camionetas de carga, 52% de las camionetas familiares y 5 sobre 100 de camionetas deportivas. En el caso de los autos, los Discret 32%, los Favorit 0.58 y los Lutze 1/10. Mi papá me preguntó, utilizando la representación en porcentaje para comparar la probabilidad, ¿qué unidad es la más y menos vendida de los dos tipos? Si mi papá quiere comprar una camioneta y se guía por el que tiene mayor probabilidad de venta, ¿cuál sería? Gracias, Lalo, por compartirnos tus dudas. El problema maneja dos tipos de vehículos, camionetas y autos, y expresan la probabilidad de diferentes formas. Estimadas alumnas y alumnos, ¿qué les parece si primero ordenamos la información proporcionada? Maestra Isabel, ¿nos podría ayudar, por favor? Claro, maestra Miriam. Para organizar la información, ordenemos los datos proporcionados en una tabla, de acuerdo con la forma en que nos proporcionaron la probabilidad, por el tipo de camioneta y auto. Empezamos por llenar los valores faltantes, cambiando de fracción a decimal y a porcentaje, como en el problema anterior. En el caso de porcentaje a decimal, el punto decimal se recorre 2 lugares a la izquierda, y en el caso de número decimal a fracción, se expresa como fracción decimal, es decir, con denominador 10 o 100. Sí, por ejemplo, al 52% de la camioneta familiar se le recorre el punto 2 lugares a la izquierda, tenemos 0.52, que es igual a 52 centésimos. En el caso del auto Favorit, para el que nos proporcionaron como dato 0.58, es igual a 58 centésimos o 58%. Con la tabla completa y manejando la misma representación de probabilidad, ya podemos ayudar a Lalo a contestar las preguntas que le formuló su papá. Analizando los resultados de la tabla y considerando los dos tipos de vehículo, podemos concluir que la unidad con mayor probabilidad de venta es el auto Favorit, con el 58%, y la unidad con menor probabilidad de venta es la camioneta deportiva, que cuenta con solo el 6% de probabilidad de venta. Para la segunda pregunta de Lalo, analizando las camionetas y tomando la decisión de acuerdo con la que tiene mayor probabilidad de venta, sería la camioneta familiar, con 52%. Para tomar la mejor decisión, ahora la probabilidad favorable no es la menor. Por el contrario, se considera la unidad que tiene mayor probabilidad de venta. Agradecemos al alumno Lalo por proporcionarnos tan interesante situación problemática.
Muy bien, con estos dos problemas, ¿qué les parece si analizamos lo considerado hasta el momento en esta sesión? ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el anterior? ¿Siempre se debe considerar la probabilidad mayor para tomar una decisión? ¿Qué tipo de probabilidad se estudió en estos problemas? ¿Clásica o frecuencial? Claro, maestra Isabel. La diferencia entre los dos problemas es que en el primero debe considerarse la menor probabilidad para la toma de decisiones, por involucrar un riesgo para la salud. Y en el segundo problema se deben considerar tanto la probabilidad más alta como la menor, en función del número de vehículos vendidos en cada agencia automotriz, para poder comparar y así tomar la decisión de elegir una camioneta para comprarla. No siempre se debe de tomar la mayor probabilidad para tomar una decisión. Se debe considerar la situación planteada. Entonces, la correcta interpretación de la información resulta de suma importancia para la toma de decisiones. En ambos problemas se trabajó la probabilidad frecuencial, porque se obtiene de una estimación de resultados a futuro, donde los resultados posibles permiten la toma de decisiones. Maestra Isabel, se comunica con nosotros la alumna Frida Tolentino de una escuela secundaria diurna en la Ciudad de México y nos presenta la siguiente situación. Estimados compañeros, solicito su ayuda para resolver un problema que se me presentó en el libro de texto. Una compañía de seguros de automóviles clasifica a sus asegurados de acuerdo con el número de accidentes que se presentan al mes. La siguiente tabla recoge la información de 100 asegurados dividiéndolos por grupo de edad y por género. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer tenga un accidente? Dado que un hombre sufrió un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que su edad esté entre 20 y 40 años? Gracias por su apoyo. Gracias, Frida, por compartir el problema. Es importante analizar con cuidado la pregunta e identificar de dónde obtener los datos, porque la forma de calcular la probabilidad ya la conocemos. Para responder a la primera pregunta, si queremos calcular la probabilidad de que una mujer sufra un accidente, es importante considerar la totalidad de las mujeres, ya que no estamos tomando en cuenta la edad. Veamos aquí que 14 mujeres de un total de 100 asegurados sufrieron un accidente. Por lo tanto, la probabilidad es de 14 entre 100, es decir, 14 centésimos o 14%. Ahora, para calcular la probabilidad de que un hombre de entre 20 y 40 años tenga un accidente, debemos considerar los siguientes datos. En la tabla buscamos el número de hombres dentro de ese rango, es decir, 20 y 40 años, que son 35, entre el total de hombres, que son 86. Al dividir, obtenemos que es igual a 406 milésimos e igual a 40.6%. Es decir, la probabilidad de que un hombre de entre 20 y 40 años sufra un accidente es de 40.6%. Lo importante en este tipo de problemas es comprender qué nos solicitan e identificar cuál es la totalidad del evento que se está analizando en una situación. ¿Qué te parece, maestra Isabel, si en este mismo problema les planteamos nuestro primer reto de la sesión? Muy bien. Estimadas alumnas y alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de 60 años que tiene un accidente sea mujer? Recuerden, analizando los datos tenemos el número de mujeres mayores de 60 años que tuvo un accidente es 1. Por otro lado, el total de mayores de 60 años, tanto mujeres como hombres, que tuvo un accidente es de 13 personas. Entonces, la probabilidad de que una persona mayor de 60 años sea mujer es de 1 entre 13, que es igual a 76 milésimos, igual a 7.6%. Gracias, Frida, por compartirnos tan interesante situación, en donde intervienen datos por edad y género,
para el cálculo de probabilidad. ¡Excelente! Ahora, estimadas alumnas y alumnos, les proponemos el siguiente reto. ¿Preparados? Tomen nota de sus resultados y conclusiones en su cuaderno. En un hospital, en la sala de recuperación, hay 100 personas, de las cuales 35 sufrieron alguna fractura y 62 son diabéticos. Algunos de ellos presentan ambas condiciones. Si hay 12 personas que no tienen fractura ni son diabéticos, con esta información, una enfermera se pregunta: Evento H. ¿Cuál es la probabilidad de escoger una persona de la sala de recuperación que tenga diabetes y esté fracturada? En el hospital cuentan con un número limitado de medicamentos de alto espectro que alcanza para solo el 10% de los pacientes y le preocupa que no sean suficientes para cubrir todo el turno. Evento J. El médico internista del turno solicita un paciente que sea del grupo de los diabéticos para hacer ciertas pruebas de resistencia. Por lo tanto, también requiere que este paciente no tenga fractura. ¿Cuál es la probabilidad de escoger al azar un paciente con estas características? Iniciemos ordenando la información del problema en una tabla, teniendo cuidado de ubicar los datos de forma correcta. Acomodemos en 3 columnas a los pacientes que tienen fractura y a los que no, así con una columna del total. De forma horizontal, anotamos a los diabéticos y a los que no lo son, así como el total. Empecemos a anotar los datos. Son 100 personas en total. 35 es el total de fracturados. 62 es el total de diabéticos. Por diferencias, podemos escribir los totales faltantes. Por último, escribimos el 12 en el cruce de los que no tienen fractura ni son diabéticos. Con estos datos, podemos, por diferencias, empezar a llenar los espacios en blanco. Es decir, para completar las 100 personas, faltan 65 sin fractura y 38 sin diabetes. Para los que no tienen fractura, si en total son 65 menos 12 que no tienen diabetes, obtenemos que 53 tienen diabetes. Para los diabéticos, si el total son 62 menos 53, obtenemos 9 en la columna de pacientes con fractura. Para completar los 35 con fractura, anotamos 26 y así completamos la tabla. Si ustedes observan, ahora solo nos falta realizar el cálculo de la probabilidad del evento H, de escoger una persona de la sala de recuperación que tenga diabetes con fractura. Vamos a dividir 9 entre 100, igual a 9 centésimos, que es igual a 9%. Con esta información, la enfermera puede tomar decisiones importantes, como solicitar más medicamentos si la probabilidad fuera alta, o incluso dar prioridad a ciertos pacientes si fuera necesario. En este caso, la probabilidad del 9% les permite organizar con mayor tranquilidad la distribución de los medicamentos, ya que la demanda es menor a lo contemplado. Por último, en el evento J nos solicitan de los diabéticos la probabilidad de que el paciente no tenga fractura. La probabilidad es igual a 53 entre 62, igual a 85 centésimos, igual a 85%. La probabilidad de tener un paciente diabético sin fractura es del 85%. Es muy importante la comprensión de lo solicitado. En este último inciso, no hablan de toda la sala. Nuestro espacio muestral son solo los diabéticos, que son 62 pacientes. Y el evento solicitado, que son los pacientes que no tienen fractura, es de 53. ¿Notaron ese importante detalle? Con la información obtenida del 85% de los pacientes, el médico internista puede considerar para la prueba no solo a un paciente,
ya que cuenta con varios pacientes con la característica que requiere para el estudio. Muy bien, estimadas alumnas y alumnos. En el tema de esta sesión, analizamos las diversas formas de expresar un valor de probabilidad que son fracción, decimal o en forma de porcentaje, las cuales, a pesar de escribirse de forma diferente, representan lo mismo. También, con esos diferentes valores se examinó el significado de los resultados al obtener una probabilidad que se revisó su adecuada interpretación. En algunas ocasiones, una probabilidad alta es lo mejor, pero en otras es todo lo contrario, dependiendo del contexto del problema y de la información solicitada. Espero les haya quedado claro. El matemático francés Pierre-Simon de Laplace, uno de los pioneros de la probabilidad, afirmaba que esta disciplina es en el fondo sentido común, reducido a cálculos. Así que espero que trabajen en los cálculos para facilitar la toma de decisiones a nuestro sentido común. Les invito a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y a que resuelvan ejercicios que ahí se proponen. Así podrán enriquecer su conocimiento y tomar notas en su cuaderno. Listo, por el momento terminamos. Soy la profesora Isabel Mejía. Muy pronto nos volveremos a ver para continuar explorando y descubriendo aún más el mundo de las matemáticas. Mi nombre es Miriam Villegas. Esto es todo por esta sesión. Los esperamos mañana en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para